Él pensó que ella era solo otra mujer negra. Él podría intimidar. Hasta que ella entró en la corte y destruyó su carrera. La carretera estaba casi vacía esa noche. Pasaron algunos coches. Sus faros rebotando en el pavimento mojado. Las luces de la calle parpadeaban, proyectando largas sombras sobre el tramo de la carretera. Afuera de Birmingham, Alabama. Era tarde, poco más de las 11. El tipo de hora donde la mayoría de la gente solo quería llegar a casa. Teniente Comandante Rena Dawson había estado conduciendo durante casi 2 horas. Sus dedos tamborileaban suavemente contra el volante, tarareando al ritmo suave de una vieja melodía de jazz, sonando a través de los altavoces. Ella no estaba en uniforme. Solo un simple suéter negro y jeans. Con el pelo recogido no destacaba. O eso creía ella. Entonces vio las luces en su espejo retrovisor. Luces rojas y azules parpadeantes se acercan rápidamente a ella. Su estómago se apretó, no por miedo. Ella sabía cómo iban estas cosas. Pero por cansancio hizo una señal. Cambió de carril y colocó su coche en el arcén. Ella puso el auto en estacionamiento y respiró lentamente. Y mantuvo ambas manos donde pudieran ser vistas. Ella había estado en el ejército. El tiempo suficiente para saber el procedimiento. Un coche patrulla blanco se detuvo justo detrás de ella. El oficial se tomó su tiempo para salir. Cuando finalmente lo hizo, se movía como un hombre que esperaba obediencia. Botas pesadas rozando el asfalto. Una mano apoyada en su cinturón. El otro sostenía una linterna que se encendió cuando él se acercó. Ella giró la cabeza ligeramente, mirándolo a través del espejo lateral. El nombre en su placa captó la luz. Licencia y registro sin saludo. Sin explicación, su voz era plana. Practicado impaciente. René lo miró a los ojos en el espejo. Luego metí la mano lentamente en la guantera, sacando sus documentos. ¿Era yo un agente que excedía el límite de velocidad? Ella preguntó con voz firme. Briggs no respondió de inmediato. Él tomó los papeles de su mano, manteniéndolos fuera de su alcance, mientras le daba un vistazo a su auto. Dijo con las luces traseras apagadas. Ella frunció el ceño. Eso no puede ser correcto. Briggs finalmente la miró. ¿Estás discutiendo conmigo? Pasó un momento de silencio. René podía sentir el cambio en el aire. Ese momento tranquilo y tácito donde el poder encontró resistencia. Y un lado esperaba que el otro cediera. Ella lo había visto antes en reuniones informativas. En bases en el extranjero, en ejercicios de entrenamiento. Destinado a preparar a los marineros para el mundo. Fuera de la marina. Ella sabía que no debía presionar. Pero ella también conocía sus derechos. Solo digo que ella respondió. Voz tranquila, hace unas semanas revisaron mis luces traseras. Pero si hay un problema, puedo solucionarlo. Sal del coche. Briggs la interrumpió como si no hubiera escuchado ni una palabra. René exhaló lentamente. Ella miró hacia el tráfico que tenía delante. Sin testigos. Ella golpeó sus dedos contra el volante una vez. Luego alcancé la manija de la puerta. ¿Te importaría decirme por qué preguntó? Briggs inclinó la cabeza sonriendo. Porque lo digo yo. Ella dejó eso flotando en el aire por un segundo. Luego se desabrochó el cinturón de seguridad y empujó la puerta para abrirla. El aire nocturno era más fresco de lo que esperaba. Ella pisó la acera. Su postura era relajada pero mesurada. Ella no estaba buscando pelea. Pero ella tampoco se dejaría intimidar. Briggs dio un paso atrás y la examinó. Ella podía sentir que él la evaluaba. Decidir cuánto podría conseguir. Dar la vuelta con las manos en el coche. Esta vez dudó por qué razón. Briggs dio un paso más cerca. Su sonrisa desapareció. ¿Te estás resistiendo? René se mantuvo firme. Estoy haciendo una pregunta. Un destello de algo cruzó su rostro. Molestia. Diversión, quizás ambas. Entonces, sin previo aviso, tomó su radio. Tenemos un conductor que no cumple aquí. Murmuró en el altavoz. Luego, más fuerte, date la vuelta. Su pulso se aceleró pero su expresión permaneció neutral. Oficial, necesito que entienda algo. Dijo en voz baja pero firme. Sé exactamente lo que tengo permitido hacer. Y sé exactamente lo que no puedes hacer. A Briggs no le gustó que su mandíbula se tensara. Estás bajo arresto, espetó, alcanzando su muñeca. René se movió antes de que él pudiera agarrarla, retrocediendo lo suficiente para evitar su agarre.
bajo arresto por lo que Briggs le quitó las esposas. Por obstruir a un oficial. Ella exhaló bruscamente por la nariz. Así que ese era su juego, su entrenamiento militar entró en acción. Ritmo cardíaco, respiración constante. Incluso ella sabía que tenía dos opciones. Cumplir y luchar contra esto más tarde. O contraatacar y arriesgarse a una escalada. Ella no estaba dispuesta a convertirse en otra estadística. Con movimientos lentos y deliberados. Ella se giró colocando sus manos en el techo de su auto. El metal estaba frío contra sus palmas. Briggs no perdió tiempo y tiró de sus brazos hacia atrás, apretando demasiado los puños, antes de empujarla hacia el coche patrulla. «No sabes lo que estás haciendo», ella murmuró y Briggs se rió entre dientes, empujándola al asiento trasero. «Señora, sé exactamente lo que estoy haciendo». Pero ni siquiera cerró. El duro. El asiento de plástico del coche patrulla se clavó en su espalda. René permaneció inmóvil, con las muñecas ardiendo por las esposas. Su respiración se medía mientras la puerta se cerraba de golpe tras ella, sellándola afuera. Briggs regresó pavoneándose a su vehículo, murmurando algo en su radio. Ella miró la partición, separándola del asiento delantero. El débil reflejo de su rostro me devolvió la mirada con calma. Compuesto, pero debajo de eso. Algo hervía. Ella había pasado por ejercicios de combate, operaciones de alto riesgo, e interrogatorios en territorios extranjeros. Pero esto era diferente. Este era un hombre con una placa. Borracho de poder, convencido de que era intocable. Pasaron unos minutos y luego 5. Luego movió las manos ligeramente, probando los puños demasiado apretados. Lo había hecho a propósito. La puerta del lado del conductor se abrió y Briggs se deslizó dentro. Silbando bien. «Bueno», murmuró, pasándose el cinturón de seguridad por el pecho. «Vamos a dar un pequeño paseo». Ella no respondió y él puso el auto en marcha. Salir del arcén y volver a la carretera. El coche patrulla se tambaleó hacia adelante. Las luces del techo todavía parpadean. Ella podía ver el reflejo del rojo y el azul en los espejos laterales, manchando la carretera detrás de ellos. «¿Sabes?», dijo Briggs después de un momento. «La mayoría de la gente simplemente mantiene la boca cerrada. Cuando les digo que salgan». René exhaló bruscamente por la nariz. «Y la mayoría de los oficiales no arrestan a las personas para interrogarlas». Una parada de tráfico. Briggs se rió, sacudiendo la cabeza. «Señora, realmente debes pensar que eres alguien». Ella lo miró a través del cristal. «No creo que lo sepa». Eso le hizo detenerse solo por un segundo. Sus nudillos se flexionaron alrededor del volante. Un destello de irritación, rompiendo su exterior engreído. Pero lo ocultó rápidamente. «¿Eres militar?», preguntó. Su tono cambió de repente. Ella no respondió sí. «Me imaginé que él continuó. Tienes esa actitud de estar por encima de la ley». Él sonrió con suficiencia. «Apuesto a que pensaste que me retiraría si decías eso». ¿Todavía?» Ella permaneció en silencio. Briggs chasqueó la lengua. «Vergüenza», reflexionó, sacudiendo la cabeza. «Si hubieras mantenido la boca cerrada, podríamos haber evitado todo esto». Su mandíbula se tensó por la audacia de ello. Como si sus acciones fueran de alguna manera culpa suya. La estación apareció a la vista más adelante. Un edificio bajo de ladrillo gris justo al lado de la carretera principal. El estacionamiento estaba prácticamente vacío. El procesamiento a altas horas de la noche fue lento. Y por ahora parecía que ella era la única invitada. Briggs se detuvo en un lugar reservado cerca de la entrada. Apagó el motor. Y se giró para mirarla a través del tabique. «Tengo que decir que», murmuró. «Me encanta cuando lo hacen fácil». Antes de que ella pudiera responder, él ya estaba fuera del coche, cerrando la puerta de golpe tras él. Un segundo después, su puerta se abrió. «Vamos», ordenó. René giró ligeramente las muñecas mientras salía. Las esposas se clavaron en su piel. No los había aflojado en absoluto. Ella mantuvo la cabeza en alto mientras se la condujo adentro. Más allá de un escritorio con aspecto de sargento y en el procesamiento. El área de espera olía a café viejo y sudor. Un banco de metal bordeaba la pared del fondo. Una puerta de acero que conduce a las celdas que están justo más allá. Briggs le quitó las esposas. Solo el tiempo suficiente para impulsarla a través de la reserva. Foto policial con huellas dactilares. Toda la rutina. Los oficiales detrás del escritorio apenas levantaron la vista.
simplemente siguiendo los pasos. Ella había visto este tipo de indiferencia antes. Era del tipo que permitía que hombres malos como Briggs prosperaran. Cuando terminó, la agarró de la muñeca otra vez, guiándola hacia las celdas. «¿Crees que eres inteligente, eh?», murmuró en voz baja. Ella miró hacia un lado. «No tengo que pensar». Su agarre se hizo más fuerte. Ella sabía que eso le molestaba. «Disfruta tu estancia», Briggs se burló, empujándola hacia la celda. René se contuvo antes de tropezar. Ella se giró, observando cómo las barras de metal se cerraban entre ellos. Briggs sonrió desde el otro lado, golpeando ligeramente las barras con los dedos. Antes de alejarse, el candado encajó en su lugar. Ella respiró lentamente y luego se hundió en el banco. El frío del metal presionó a través de sus jeans, castigándola una noche. Eso es todo lo que se necesitaría. Porque Briggs no tenía idea de con quién se había metido. El banco de metal estaba frío, duro e implacable. René se movió ligeramente, girando los hombros para aliviar la rigidez que se avecinaba. La celda no era gran cosa, solo 4 paredes. Una sola luz parpadeante. Y el leve olor a sudor viejo y desinfectante. Había pasado noches en condiciones mucho peores. En lugares donde la amenaza no era solo la incomodidad. Pero este es un peligro real. Esto no era nada, pero eso no significaba que no estuviera enojada. A través de los barrotes, podía oír el débil murmullo de los oficiales, hablando en la recepción. El movimiento ocasional de papeleo. El ruido de una taza de café contra un escritorio. Ella exhaló lenta y constantemente. Controlar la respiración. Controlar la mente, entrenamiento básico inculcado en ella. Mucho antes de que siquiera pusiera un pie en la flota. Luego, pesados pasos de Briggs. Ella sabía que era él incluso antes de que apareciera a la vista. Su paso tenía ese mismo ritmo arrogante. Como un hombre que se creía intocable. Apareció frente a la celda un segundo después. Brazos cruzados sobre el pecho. Esa misma sonrisa plasmada en su cara. Cómoda ella no contestó. Inclinó la cabeza y se acercó a los barrotes. ¿Sabes si simplemente has seguido el juego? No estarías aquí ahora mismo. Ella dejó que una lenta sonrisa se curvara en las comisuras de sus labios. Oh, estoy exactamente donde necesito estar. La sonrisa de Briggs vaciló por un segundo. Un destello de algo en sus ojos, molestia. Incertidumbre la cubrió rápido, burlándose mientras miraba hacia el área de espera vacía. Nadie vendrá a buscarte esta noche, señorita. Se encogió de hombros. Supongo que eso significa que tendrás algo de tiempo para pensar. Sobre esa actitud. René simplemente lo observó impasible. Briggs, imperturbable, se inclinó ligeramente. Mira, aquí está la cosa. Continuó bajando la voz. La gente como tú piensa que las reglas no se aplican. ¿Crees? Un poco de confianza es suficiente para salir de problemas. Ella lo dejó hablar, lo dejó divagar. No importaba porque no sabía lo que venía. Y luego, como si fuera una señal, otro oficial se acercó desde el pasillo. Un chico más joven, probablemente de unos 20 años, vestido con un uniforme estándar. Se detuvo a unos metros de distancia sosteniendo un portapapeles. Sargento. La voz del oficial tenía un matiz de incertidumbre. Recibimos una llamada. Briggs apenas lo miró. Y el oficial dudó. Se movió sobre sus pies y creo que necesitas ver esto. Briggs frunció el ceño. Luego le dio a René una última mirada antes de alejarse. Ella se sentó y escuchó la conversación en voz baja. Pero ella atrapó pedazos y piezas. Algo sobre un abogado, una llamada de un superior. Preguntas sobre por qué la tenían retenida. La voz de Briggs bajó más. Agudo y molesto. El oficial más joven balbuceó algo en respuesta. Pero fuera lo que fuese, no parecía hacerlo feliz. Luego, de nuevo, pasos pesados. Briggs volvió a la carga con la mandíbula apretada. Manos apretadas en puños a los costados. Su sonrisa desapareció. ¿Qué diablos hiciste? René se inclinó hacia adelante apoyando los codos sobre las rodillas. No hice nada. Ella inclinó la cabeza ligeramente. Pero la gente habla. Y algunos de nosotros tenemos amigos en puestos muy altos. El rostro de Briggs se oscureció. Ella podía verlo ahora. Ese momento de comprensión que se acerca sigilosamente. El cambio de poder, ya no tenía el control. Se giró sobre sus talones, murmurando algo en voz baja. Y desapareció por el pasillo. René exhaló, no faltaría mucho.
Y cuando la verdad salió a la luz, Briggs iba a lamentar cada decisión que lo trajo aquí por la mañana. Luz se derramó a través de las estrechas ventanas del Palacio de Justicia, proyectando largas rayas sobre los pisos pulidos. El aire dentro era fresco, el tipo de frío que se instala en lo profundo de tus huesos si te quedas quieto demasiado tiempo. Rená se paró cerca de la mesa del acusado. Su postura era relajada, pero sus ojos agudos. Ella ya no estaba esposada. Sin mono naranja, sin celda de detención. Solo un blazer azul marino bien confeccionado. Una blusa sencilla y una presencia innegable. Ella no estaba sola. A su lado su abogado. Carla Whitman hojeó una pila de papeles, apenas mirando hacia arriba. A medida que la gente entraba poco a poco a la sala del tribunal, la mujer era eficiente y metódica. Sin movimientos desperdiciados, sin charlas triviales. A René le gustó que el pesado. Las puertas de madera en la parte trasera de la sala del tribunal se abrieron. Briggs entró. Todavía se comportaba como si fuera el dueño de la habitación. Hombros cuadrados, barbilla ligeramente levantada. Pero ahora había una diferencia. Una rigidez en su paso. Un destello de algo en su expresión. Que no había estado allí antes. Ya no estaba tan seguro de sí mismo. Rená captó su atención y él miró hacia otro lado. El juez entró y la sala quedó en silencio. Juez Alan Kirkland. Un hombre mayor con expresión cansada. Se ajustó las gafas mientras se acomodaba. No perdió el tiempo. Está bien, suspiró, echando un vistazo a los archivos del caso. Vamos a ello, el fiscal. Un hombre de mediana edad con el cabello bien peinado. Se aclaró la garganta su señoría. Tenemos razones para creer que el acusado, teniente comandante Rená Dawson, fue detenido ilegalmente sin causa probable. Además, nueva información sugiere un patrón de mala conducta, involucrando al oficial que realizó el arresto. Sargento Daniel Briggs. Un murmullo recorrió la habitación. Briggs se movió en su asiento. Apriete de la mandíbula. El juez lo miró por encima de sus gafas. El sargento Briggs podría explicarme. Briggs se inclinó hacia adelante aclarándose la garganta. Su señoría, el acusado no cooperó. Durante una parada de tráfico de rutina. El fiscal lo interrumpió. Se volvió poco cooperativo. Levantando un documento de la mesa. El historial del teniente comandante Dawson muestra una distinguida carrera militar. Graduado de la Academia Naval. Múltiples elogios, sin antecedentes penales. No hay citas pendientes. ¿Me estás diciendo que a pesar de todo esto? Ella era una amenaza tal que tuvieron que arrestarla. Por una luz trasera rota, Briggs abrió la boca. Entonces lo cerré y el silencio se alargó. El fiscal continuó hojeando sus papeles. Además, una revisión interna de su historial de arrestos muestra un número desproporcionado de paradas de tráfico, involucrando a conductores negros en este distrito. Los murmullos se hicieron más fuertes. El rostro de Briggs se oscureció. El juez Kirkland dejó su expediente con un suspiro. Sargento, no me gusta lo que estoy oyendo. Briggs se sentó y cruzó los brazos. Ella se resistió y el fiscal levantó una ceja. Las imágenes de la cámara corporal dicen lo contrario. Otra onda de ruido se movió por la habitación. Briggs miró al juez. De repente más a la defensiva. Estaba siguiendo el procedimiento estándar. El juez Kirkland no se lo creyó. Miró hacia el alguacil. Vamos a reproducir el metraje. Una pantalla bajada al frente de la sala del tribunal. Un video comenzó a reproducirse. Rená no se giró para mirar. Ella lo había vivido. Briggs ladrando órdenes. Su voz tranquila, la escalada innecesaria. La forma petulante en que apretaba las esposas. La sala quedó en completo silencio cuando terminó la grabación. El juez Kirkland se inclinó hacia adelante, juntando los dedos. Sargento Briggs, usted violó el protocolo. Usted realizó un arresto ilegal. Y no informó todos los detalles. En su declaración inicial, Briggs abrió la boca, pero el juez no había terminado. Los cargos contra el teniente comandante Dawson son, por la presente destituido. Su mazo cayó bruscamente y de manera definitiva. Y sugiero encarecidamente una investigación interna sobre la conducta del sargento Briggs. La tensión en la habitación se rompió como una banda elástica tirada. Briggs parecía como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Su cara se puso roja. Manos apretadas en puños a los costados. Rená simplemente exhaló lentamente. Revisado.
Ella nunca tuvo ninguna duda. Mientras ella estaba recogiendo sus cosas, ella miró hacia Briggs una última vez. Sus miradas se cruzaron y no se intercambiaron palabras. No era necesario porque esta vez, ella no fue la que tuvo que luchar por su reputación. Briggs fue expulsado furioso de la sala del tribunal. Sus pesados pasos resonando por los pulidos pasillos. Su rostro estaba tenso y su mandíbula apretada. Podía sentir las miradas sobre él. Otros oficiales del personal del tribunal. Incluso los reporteros, que se presentaron después de que se difundiera la noticia del caso. No estaba acostumbrado a esto, estaba acostumbrado a controlar. Entrar en una habitación e imponer respeto o miedo. Pero ahora el poder que había dado por sentado. Sentía como si se le escapara entre los dedos. Y luego vino la peor parte. Sargento Briggs. Una voz aguda cortó el ruido del pasillo. Se giró y el jefe Eldenbacher se quedó con los brazos cruzados. Su expresión ilegible. El hombre mayor había estado en la fuerza durante más de 30 años. Una figura respetada en el departamento. Su palabra tenía peso. Briggs se enderezó. Sir Baker lo estudió por un momento. Luego, con un breve asentimiento, le hizo un gesto a Briggs para que lo siguiera a una oficina privada. En el segundo en que se cerró la puerta, el tono del jefe bajó. ¿En qué diablos estabas pensando? Briggs se exhaló bruscamente. Yo estaba haciendo mi trabajo, tu trabajo. Baker se burló arrojando un archivo sobre el escritorio. Aterrizó con un golpe sordo. Eso no es lo que parece desde aquí. Las imágenes de la cámara corporal y el historial de arrestos. El hecho de que ni siquiera sabías quién eras. Llamativo. Las fosas nasales de Briggs se ensancharon. ¿Qué tiene eso que ver con algo? Baker se inclinó hacia adelante todo el tiempo. Su voz era tranquila pero aguda. Esta no era una mujer cualquiera. Este era un oficial de alto rango de la Marina. ¿Crees que esto simplemente va a desaparecer? Briggs miró hacia otro lado, apretando los dientes. Ella era irrespetuosa ella. Ella te cuestionó, Baker interrumpió. Eso no es un crimen, se burló Briggs. Sacudiendo la cabeza, no lo entiendes. A la gente le gusta a esa gente. La expresión del jefe se endureció. A la gente le gusta lo que Briggs silencia. Briggs tragó saliva pero no dijo nada. Baker suspiró frotándose la frente. El fiscal está revisando cada uno de sus casos. De los últimos 5 años. Te han marcado por perfil racial. Y será mejor que lo creas. Este departamento no se hundirá contigo. Briggs sintió que se le revolvía el estómago. ¿Qué significa eso? Baker se enderezó. Significa que te suspenderán de inmediato. A partir de ahora, Asuntos Internos está investigando. ¿Y si encuentran lo que creo que van a encontrar? Él negó con la cabeza. Tu carrera ha terminado. Las palabras golpearon a Briggs como un puñetazo en el estómago. Su cara ardía. Esto es un toro. Baker levantó una mano. No termines esa frase. Su voz era como una bolsa de hielo para tu escritorio. Y si yo fuera tú conseguiría un abogado. Briggs se quedó allí con los puños a los costados. Su mundo se desmorona en tiempo real. Y por primera vez en su carrera, se dio cuenta de que no era intocable. Al otro lado de la ciudad, Rená estaba sentada en un café tranquilo, revolviendo una taza de café, mientras se desplazaba por su teléfono. El caso ya había sido noticia. El video se había vuelto viral. Teniente comandante arrestado injustamente. Oficial bajo investigación. No le sorprendió haberlo sabido. Desde el momento en que salió de su coche esa noche. ¿Cómo iría esto? Ella había visto hombres como Briggs antes. Arrogante titulado. Acostumbrados a doblar la ley a su favor. Pero esta vez perdió su teléfono vibró. Un mensaje de su abogado. Briggs ha sido suspendido. Podría enfrentar cargos. Rená tomó un sorbo lento de su café. Bueno, ella miró por la ventana, observando la ciudad moverse a su alrededor. La lucha no había terminado, no para ella. No para la gente que Briggs probablemente había lastimado antes. Pero hoy fue una victoria. El aire fresco de la tarde traía el aroma de la lluvia fresca. Cuando Rená salió del café, el peso de las últimas 24 horas debería haber permanecido sobre sus hombros. Pero no lo hizo. Ella caminaba con la misma confianza que siempre tuvo. Pasos firmes con la cabeza alta. Su teléfono vibró de nuevo. Esta vez fue un número que reconoció. Ella suspiró y luego respondió. Capitán Teniente Comandante. La voz familiar la saludó. Supongo que has visto las noticias.
Entonces hago un breve silencio. ¿Y cómo te sientes? René miró su reflejo. En un escaparate cercano. Ella no vio señales de derrota. No hay grietas en su compostura. Siento que hice exactamente lo que debía hacer. Ella respondió, la voz del capitán se suavizó. Eso es lo que pensé que dirías. Una pausa. El Departamento de Defensa ha tomado interés en su caso. No te sorprendas si te piden que hable sobre ello. René exhaló por la nariz. No estoy seguro de estar interesado en ser un titular. Ya eres el capitán, contraatacó. Y te guste o no. Lo que te pasó es un reflejo de algo más grande. Ella sabía que. Ella siempre lo había sabido. Que Briggs no fue un caso aislado. Era parte de un sistema que había permitido a los oficiales. Me gusta que opere sin control. Durante años no se trató solo de ella. Se trataba de las docenas. Tal vez incluso cientos de personas que habían estado en su lugar. Pero no tenía el rango, el equipo legal o la voz para contraatacar. René se apoyó en una farola, viendo pasar el tráfico. Esta no es la primera vez. Algo así ha sucedido. Ella dijo, y no será la última. No, el capitán estuvo de acuerdo. Pero es la primera vez que Briggs enfrenta consecuencias. Y es porque no te echaste atrás. René cerró los ojos por un segundo, dejando que esas palabras se asienten. Ella no se echó atrás cuando Briggs la detuvo. No cuando él intentó intimidarla. No cuando las esposas se apretaron alrededor de sus muñecas. Ni siquiera cuando pasó la noche tras las rejas. Sabiendo muy bien que todo estaba en su contra. Ella se había mantenido firme y ahora había ganado. El capitán se aclaró la garganta. Una última cosa que añadió. Es posible que recibas una llamada de la oficina del alcalde. Las cejas de René se levantaron. Parece. Quieren reconocerte por manejar la situación. Con profesionalismo y gracia. Ella sonrió. Eso es irónico. El capitán se rió entre dientes. ¿Lo vas a aceptar? René pensó por un momento. Luego se encogió de hombros y dijo, lo pensaré. Ella terminó la llamada. Y volvió a guardar su teléfono en el bolsillo. Al otro lado de la calle, una madre caminaba con su hijo pequeño. Su pequeña mano se envolvió firmemente alrededor de la de ella. Se reía de algo despreocupado. Llena de vida, René los observó por un momento. La siguiente generación, ella había luchado por sí misma, sí. Pero ella también había luchado por él. Para cada niño y niña negros que merecían crecer. En un mundo donde los hombres. Como si Briggs no pudiera manejar sus insignias como armas. Ella respiró profundamente y luego se alejó. Sus pasos firmes, su propósito claro. Porque esta pelea no era solo suya. Nunca ha habido poder sin control, es poder abusado. Y la única manera de cambiar el sistema es responsabilizarlo. Lo que le pasó a René le pasa a la gente todos los días. Personas que no tienen el privilegio del rango, conexiones o evidencia para respaldarlas. Por eso es importante hablar. Exigir cambios, negarse a permanecer en silencio. Si esta historia te hizo pensar, compártelo. Si te hizo enojar, hablar de ello. Y si te hiciera darte cuenta de cuánto trabajo queda por hacer, mantente comprometido. Porque el cambio real comienza con conversaciones reales.